yo les voy a hablar sobre los principios de la criminalística, que son las directrices fundamentales sobre las que se asienta la ciencia criminalística, la misma que no puede apartarse del criminalista a realizar su labor pragmática, sea en la escena del delito, en el análisis de indicios o evidencia y durante la elaboración del pronunciamiento pericial. Son 7 los principios. El primer principio es el principio de uso, que se basa en que todo acontecimiento o cambio en el mundo exterior por un ser humano tiene que utilizar algo, y en el campo específico del área del derecho penal se le denomina agente vulnerante, ya que vulnera o lesiona un bien jurídico protegido, como la salud, el patrimonio, la fe pública, la salud pública, la recta administración pública, entre otros. Así destacan que este algo puede ser mecánico, químico, biológico y físico. Mi ejemplificación práctica es la siguiente. En el caso de que una persona haya sido asesinada con un arma blanca, cuchillo, podemos tener las siguientes características. Por ejemplo, el cuchillo con el que fue asesinada la víctima o persona. Principio de producción. Se refiere que toda acción humana tiene una consecuencia o resultado, por lo que dicho resultado se objetiviza en evidencias o indicios que son pasibles de estudios criminalísticos. Por lo que toda acción criminal produce evidencias o indicios, las mismas que de acuerdo a sus estructuras, características y diversas morfologías representan elementos reconstructores del hecho e identificadores de los agentes vulnerantes, mecánicos, químicos, biológicos y físicos, y consecuentemente va a permitir determinar la forma de cómo se haya producido los hechos. Siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de que no se encuentre el cuchillo o el objeto con el que fue asesinado la víctima, se pueden encontrar los indicios, ya que queda como muestra la herida en el acto. Principio de intercambio. Este principio que está presente en la investigación de todo hecho delictivo, en que al contacto del sujeto con el medio en que lo rodea, siempre existen unos intercambios de indicios o evidencias entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Siguiendo con el ejemplo, el victimario, después de ejecutar el acto, salió del lugar del suceso dejando sus rastros en la pared y manchas de sangre de la víctima en el piso y en la misma pared. Principio de correspondencia de características. En todo fenómeno criminal, al existir evidencias a través de un estudio técnico, se busca la correspondencia de características entre dos evidencias, es decir, se compara una con otra para encontrar similitudes o diferencias. En este ejemplo se deberá tener en cuenta las características del hecho, que en este caso sería el cuchillo con el que fue perpetrado el hecho. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Partiendo del estudio de los indicios o evidencias materiales asociadas al hecho, se darán las bases y los elementos de juicio necesarios para reconocer el desarrollo de los hechos y así reconstruir el mecanismo del mismo y determinar las probables formas de acción del presunto autor. Este principio permitirá generar una versión conceptual e histórica de cómo sucedieron los hechos. Siguiendo la consecuencia del ejemplo, una vez capturado el agresor, se retomará al lugar de los hechos para que él mismo dé su propia versión de cómo fueron los hechos. En esta etapa todavía no sería materia de investigación porque el agresor pudo haber realizado el hecho solo o obtuvo la ayuda de un tercero, y de esta manera verificar el grado de participación de cada una de las personas que hayan participado en el hecho. Principio de probabilidad. La acumulación de datos o evidencias permite inferir probabilidades con respecto a los fenómenos delictivos. Si lo que se quiere lograr descubrir es la verdad, esta se logra en base al conjunto de evidencias, y este cúmulo de evidencias apunten con cierto grado de probabilidad o probabilidad nula. Siguiendo con el ejemplo, a pesar de la reconstrucción de los hechos y que se pudo determinar si el agresor obtuvo ayuda, solo se tendrá una hipótesis, pero la verdad no se tiene, o sea, todo queda en probabilidades, porque solo ellos saben lo que realmente sucedió. Por eso se tiene la ciencia alternativa del derecho para llegar a la verdad con la investigación. Principio de certeza. Y las identificaciones cualitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerables que se utilizan elementos que se producen de la comisión de ellos. Se logran con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan certeza de una existencia y de su procedencia.
Para concluir con el ejemplo, en el caso podemos identificar al agresor o a los agresores recolectando huellas del o los posibles agresores.